Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Amamos a Dios si guardan los mandamientos. Y guardar los mandamientos no es aprenderme la Biblia, recitarla, o saberme muchos textos bíblicos, o saber cuántos versículos tiene la Biblia, o saber una cantidad de cosas. Eso no es guardar los mandamientos, es que los viva. Si no vivo los mandamientos, entonces pues no estamos haciendo nada, no podemos decir que amamos a Dios. Y si no los conocemos, pues menos. ¿Cómo puedo aplicar lo que no conozco? Entonces, el primer mandamiento que Dios espera que le cumplamos es que estudiemos la Biblia y que conozcamos cuáles son sus mandamientos. Pero si ni siquiera hacemos eso con responsabilidad, sino porque leemos la Biblia y ¡uy, qué historia tan bonita! ¿Será eso lo que Dios me está diciendo que yo debo hacer? Mirar la historia y valorar si es bonita o triste o difícil de entender. ¿No, cierto? Es que yo entienda cada cosa que Dios me dice y lo ponga por obra, por amor a Él. Porque si lo pongo por obra para que otros vean que yo soy muy espiritual, perdí el tiempo y ya no estoy haciendo lo que Dios me manda hacer. Isaías 56 del 1 al 2. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Aquí está diciendo que nosotros debemos hacer justicia y a veces confundimos el término justicia porque creemos es que yo soy justo porque le pago completo a porque hago esto y aquello. No, justicia es aplicar la palabra de Dios. Yo hago justicia porque la ley de Dios yo la aplico, la conozco y la aplico. Y dice entonces: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. Estamos estudiando el tema que debemos deleitarnos en los planes de Dios, que debemos amarlos, y aquí me está diciendo que lo abracemos, que abracemos los planes de Dios. ¿Qué significa entonces abrazar los planes de Dios? Obedecerlos, ¿qué más? Amén, guardarlos en nuestro corazón, ¿qué más? Conocerlo muy bien. Abrazar. Cuando abrazo a alguien, a mi hijo, a la pareja, ¿qué significa ese abrazar? Compartir. Amar. Me amo. Doy un abrazo a mi hijo, lo abrazo fuerte porque lo amo. Abraza a la pareja porque la ama. Es una expresión de que estoy con esa persona, que estoy de acuerdo, que la apoyo, que forma parte de mí, que me interesa. Y aquí la palabra me dice que debo abrazar. O sea que yo debo realmente estar de acuerdo con la palabra de Dios, debo amarla y debo formar parte de ella y que ella forme parte de mi vida. Es que el problema es que nosotros no miramos los planes de Dios como míos, sino para otros. Los planes de Dios no me tocan a mí, eso le toques al pastor o a fulano o a X. Por ejemplo, una de las cosas que se hace es que se recibe la palabra de Dios, le digo, esto le toca a fulano que es tan pecador, yo no. ¿Será? Estoy pensando que no es para mí, sino para otros. No estoy pensando que forma parte de mí, sino para otros. Entonces, Dios quiere que nosotros abracemos,
que sigamos, que acompañemos, que estemos ahí en los planes de Dios. En esa tarea de estar en los planes de Dios, de amar los planes de Dios, entonces nos corresponden unos roles. Todos nosotros venimos a esta tierra a cumplir unos roles. Uno de los roles es ser papá o mamá, ser pareja, ser hijo, ser trabajador, ser vecino. Esos son roles que nos corresponden a cada uno de nosotros. Eso forma parte de la organización de Dios. Pero entonces vamos a mirar algunos roles para poder expresar y poder llevar a cabo los planes de Dios. Y busquemos Timoteo, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay un rol que es ser obrero de Dios. ¿Y será que puedo ser obrero de cualquier manera? ¿Será que en la empresa donde cada uno trabajamos, incluso cuando se es independiente, puedo ser un trabajador y hacer las cosas de cualquier manera? Porque si es empleado, crea que la carta está cerca. Y si es dueño de la empresa, crea que su empresa está llegando al final. Porque no es de cualquier manera que yo debo hacer las cosas, es a la manera del dueño. Y aquí estamos hablando que el dueño es Dios. Entonces vamos a ser obreros de Dios, diligentemente, o sea, evaluémonos. Yo estoy haciendo como Dios me está diciendo que haga en cada área de la vida, porque es que el asunto está en que nos enfocamos en algunas cositas, pero cada área de mi vida tengo cosas por hacer, y si no las hago bien, crea que está en riesgo esa área o esa parte. Volvemos al tema, en el área laboral. Si no hago bien las cosas en la empresa, estoy en alto riesgo de perder esa bendición que tengo en esa empresa. Y si es que no estoy de acuerdo, pues entonces renuncie y váyase por la puerta grande. Pero no por ser mal empleado tengan que echarle, o porque no sepa administrar su propia empresa tenga que perderla. No. Entonces diligentemente evaluemos cómo estamos haciendo las cosas. Dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces miremos nosotros como obreros de Dios. ¿Será que no tenemos nada de qué avergonzarnos? ¿Verdaderamente estamos haciendo todas las cosas correctamente en cada área de mi vida? Porque le estamos fallando a Dios, ese es el problema. Y cuando Él dice que usa bien la palabra de verdad, ¿qué significa? Dice que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, sí Señor. Que la usa, o sea, que como Dios dice yo lo hago. Es como Dios dice, porque nosotros siempre queremos hacer a la manera de otro, de la manera mía. Es que yo quiero mucho a mi mamá, pero a mi manera. Es que yo hago tal cosa, pero a mi manera. Yo cocino así. Si yo quiero agradar al otro, ¿qué tengo que hacer? Lo que al otro le gusta. Por ejemplo, yo sé que aquí a algunos no les gusta la lasaña. Pero les voy a hacer lasaña. Bueno, me imagino que la mayoría. Pero muchas cosas, a la gente no le gusta el pescado, a la gente, muchas cosas. Y esas son las fricciones que hay en los hogares. Porque el uno quiere de una manera y el otro quiere de otra. Vámonos de vacaciones, yo me voy a clima frío, pero el otro quiere irse a clima caliente. Y ahí es donde entra el conflicto. Pero resulta que es que hay muchas formas de manejarlo. Después, hablando de consejería de pareja, hablamos del tema, pero con Dios es como Dios dice. Como Dios dice es que es, porque de otra manera, entonces estamos siendo obreros
que vamos a quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque las cosas no van a funcionar. El asunto está en que para nosotros estar de acuerdo en el plan de Dios y formar parte de él, tenemos que hacer cambios, y es ahí donde no queremos ajustarnos. Y miremos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el asunto. Dios renunció a todo para hacer la voluntad del Padre. A todo. Él estaba en el trono, en el cielo. Imagínense las necesidades que tendría allí. ¿Cuántas necesidades estaría padeciendo Jesús? ¿Cuántas? Ninguna. ¿Y cuántas vino a padecer aquí? Todas. Y peores, nosotros no hemos pasado por allá, gracias al Señor. Esperemos que no nos toque. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa es la razón por la cual la gran mayoría de la gente no abraza, no acepta el plan de Dios, porque tenemos que renunciar al yo, a muchas cosas que yo quiero, que a mí me gustan, que a mí me parecen, y en ese renunciar no queremos, porque es que como a mí me gusta así, es que como yo soy así, pues entonces no está abrazando el plan de Dios, no ama el plan de Dios. Y él dice que aquí dice que se humilló y se sacrificó. ¿Por qué? Porque no nos quería. Por su inmenso amor. Entonces aquí yo, si quiero amar el plan de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Amarme a mí mismo o amar a los otros? ¿Qué debo hacer? Amar a todos, incluyéndome yo misma, claro. Amar a los otros. Él se consagró, él hizo todo por amor a los otros, y ese sí es un problema grave, porque no queremos amar a la gente. No me interesa, problema suyo, y por eso hay tanta indiferencia. Pero yo amo a Dios, y yo espero mucho de Dios, y yo estoy agradecido con Dios, pero no me interesa la gente. Y eso fue lo que hizo Cristo. Vino y murió por nosotros. ¿Qué sería de nosotros si Él no hubiese hecho eso por nosotros? Si en lo poquito que hacemos nos va bien, pero y cuando estábamos sin Dios, ¿cómo nos iba? Espectacular, ¿cierto? Pudiera ser que tuviéramos lo necesario, lo suficiente, pero ¿cómo nos sentíamos? Entonces aquí tenemos que tomar una decisión. Si yo quiero seguir los planes de Dios, yo debo amar al resto. Por ejemplo, las parejas, no, yo no le hago esto porque no me lo merecen. ¿Por qué? Si me digo, si no me digo. Es que el asunto no es si el otro me lo merece, es porque Dios me dice que lo haga. Así es sencillo. Dios me dice que yo debo amar a mis hijos. No, pero es que mis hijos esto y lo otro, yo estoy de mala. No. Si nosotros los padres no amamos a los hijos, entonces ¿quién? ¿Cierto? Y parece cosa horrorosa saber hoy, como estamos viendo, que los papás matan a sus hijos. Eso es una cosa fuera de contexto.
Los padres, Dios dice que los padres deben volver el corazón a sus hijos. Ahora eso no significa que le alcahuetee, porque precisamente la palabra dice que si yo le alcahueteo lo malo a mi hijo, no lo amo. Pero eso no significa que entonces lo torture, no, sino que lo corrija como Dios manda, ¿cierto? Entonces, yo debo cambiar la visión o la manera de creer que puedo amar a los demás. ¿Es que los otros se ajusten a mí? No, amar no es que los otros se ajusten a mí. Sí, es decir, amar es muy difícil, porque uno debe amar a la manera del otro. Lógico, volvemos al tema, sin caer en lo que es contrario, es a lo que, de la manera que dice Dios. Yo debo amar a mis hijos de la manera que dice Dios, y debo corregirlos a la manera que dice Dios. Debemos amar a los padres a la manera que dice Dios. Yo debo amar al trabajo a la manera que dice Dios. Ay, no, es que ese trabajo no me gusta, y es que ese jefe. Pero Dios le dice que usted sea responsable, que llegue puntual, que haga la tarea completa y que va a recibir la recompensa. Pero si no lo hace porque me cae mal el jefe, o porque ese trabajo no me gusta, pero si no tiene más que hacer, pues haga eso, porque Dios le va a suplir sus necesidades a través de ese trabajo, mientras entonces lo ubica en otro lugar si hacemos bien la tarea. Es que el asunto es que si yo hago bien la tarea y en el momento de hacer la tarea tengo dificultad porque no es justo lo que está ocurriendo a mi alrededor, con toda la seguridad Dios me va a sacar de ahí. Me va a pasar algo mejor. El asunto es que yo quiero no hacer, no me gusta. En el trabajo se presentan muchas situaciones, pero nosotros tenemos que organizarnos para, primero, conocer la voluntad de Dios. Y la razón por la cual mucha gente no conoce la palabra de Dios es porque no tiene tiempo. Es que el trabajo, crea que si esa es la razón por la cual usted no busca a Dios, va a perder el trabajo, o lo van a esclavizar más, porque así opera el diablo. Es una puerta que uno le abre al diablo y entonces lo esclaviza, lo somete. Bueno, si ese trabajo es el problema, pues entonces vamos a quitar el trabajo. Que es que no busco a Dios porque mi pareja, que no me deja, que mi papá, que mi mamá. Peligroso, algo se puede venir por eso. Tenemos que organizarnos. Desde aquí de la cabeza la palabra de Dios dice que renovemos el entendimiento para entender de qué manera correcta debo hacer cada cosa, porque es que el plan de Dios no es solamente orar, y no es solamente estudiar la Biblia, y no es solamente recibir las bendiciones, no, es hacer toda una tarea grande. Miren lo que dice 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Wow. La misión es que yo dé todo de mí, aunque eso me genere que a mí no me quieran. Y eso es lo que dice, aquí está hablando el apóstol Pablo. Aunque amándoos más, sea amado menos. Y eso generalmente pasa sobre todo en la familia. Uno los está ayudando, los está impulsando y ellos no. Y se vuelven enemigos de nosotros. ¿Pero voy a dejar de hacer la tarea? No. Porque ¿a quién debo complacer? A Dios. Cuando uno estudia la vida de Pablo, se enamora más de la obra de Dios. Hay una parte donde él llega a un pueblo y allí empieza a predicar y la gente a congregarse, a buscar, pero vienen y lo agarran a piedra. ¿Cómo será que los que lo estaban agrediendo creyeron que estaba muerto y lo dejaron por eso? Bueno, se levanta de ese, se va para otro lugar y allí le vuelve a pasar lo mismo, incluso lo meten preso. Y allí en ese lugar que había predicado y había un buen número de personas que se habían convertido al Señor. Y le toca irse de ahí a otro lugar.
lugar les escribe a los primeros que estaban enterados de lo que le había pasado, dice: no se entristezcan ni dejen la obra a causa de mis aflicciones, porque a mí no me interesan mis aflicciones, me interesa que ustedes sigan con Dios. Ese era el corazón de Pablo. Así amaba Pablo la obra de Dios. Él estaba no preocupado por lo que le había pasado a él o por lo que le hacían a él, sino porque de pronto por eso ellos dejaran de buscar a Dios, porque se desanimaran. Él no quería eso. No se preocupen que a mí eso no me tiene sin cuidado. Yo no estoy triste por lo que me han hecho, sino porque vayan ustedes a apartarse del camino, porque eso sí sería terrible. Y eso sí me dolería en mi alma. Incluso aquí, en este versículo que estamos leyendo, él habla de eso. O sea, a mí si no me quieren por lo que les estoy enseñando y guiando, no me interesa. Entonces, como obreros, tenemos una misión muy grande, y es tener claro la tarea y hacerla bien. La principal tarea es amar a la gente, amar a las almas. Porque ¿qué dice Dios? Que cuántas almas quiere que se pierdan. ¿Dios qué dice? Él no quiere que ninguna alma se pierda, pero nos asignó la tarea a nosotros, porque Él no va a mandar ángeles a predicarle a nadie, ni Él le va a predicar a nadie. Él va a inquietar y mover hasta que se encuentre con alguien que haga la tarea, que abracemos a esa persona y la acompañemos en el proceso con amor y por amor. Que no haya otra razón, sino eso. Pero vamos a ver otro rol que está en el libro de Efesios 5, del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios quiere que todas las cosas que nosotros hagamos le agraden a Él. Y aquí está hablando del rol de hijos, ya no de obreros, sino de hijos obreros. Para Dios es muy importante que nosotros seamos hijos, pero hijos de cualquier manera, no. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Esa es la manera de ser un muy buen hijo, con Dios y como hijo carnal. Es decir, que yo debo evaluarme si soy buen hijo para Dios. Le obedezco, me sujeto, le agradezco, lo sigo, porque cuando nosotros no hacemos lo correcto, pues no podemos decir que somos hijos amados de Dios, sino hijos ¿qué? De la carne, hijos rebeldes, hijos desobedientes. Qué belleza cuando los hijos son desobedientes, ¿cierto? Qué felicidad. No, eso entristece. Imagínense el corazón de Dios entristecido porque nosotros no hacemos la tarea de buenos hijos. Y se aleja, claro, seguiremos siendo hijos, pero no hijos amados. Él quiere que nosotros seamos hijos amados, que hacen la tarea bien, que lo buscamos de la manera correcta y que hacemos todas las cosas, que nos comprometemos con Él, que nos consagremos a Él. Es que eso hace la diferencia. Entonces, si usted quiere entender cómo se siente Dios, póngase en el lugar de papá, pues quienes son padres, se nos facilita mucho entender esa parte. ¿Cómo me siento yo frente a algo que mi hijo hace mal? Y así puedo entender el corazón de Dios. Ayer estaba en una cita médica y había una pareja de una mamá y un hijo. Una señora bastante, no sé, se veía bastantes añitos, pero más bien se veía era como muy acabadita emocionalmente, como muy así, muy triste. Y la acompañaba un hijo grandote, simpático el muchacho, pero en una actitud que casi lloro.
estaban esperando una de las tantas cosas que pasaron, porque mientras esperaba la cita veía el cuadro. Estaba esperando el ascensor y de pronto la señora se movió un poquito para allá y en ese momento llegó el ascensor y se fue. Cuando ella regresa dice, ahora le toca esperarse, mire, usted se fue para allá y mire que no sé qué, una pobre abuelita que... un hijo amado, ¿no? Doloroso. Pero así queremos hacer con Dios. Es para qué llego temprano a la iglesia. ¿Sabe para qué podemos llegar temprano a la iglesia? A orar. A orar para que la gente que hoy no pudo venir pueda venir, y el que no quiso venir quiera venir, para que las almas sean añadidas. Eso es una razón, para que la palabra llegue al corazón de cada uno, para que todas las bendiciones que ya preparó para cada uno, porque no se imaginan las bendiciones que hoy hay para cada uno de nosotros, no alcanzan a medir. Porque este es un tiempo donde Dios trae muchas bendiciones, pero el que no llegó se lo perdió, y el que no pudo bien, pero el que no quiso, ¿cómo será? Entonces estamos perdiendo. El asunto es que todo lo que yo le quite a Dios, el diablo me lo quita. Si yo le quito tiempo a Dios, voy a tener muchas dificultades, y así en todas las cosas. Tito 3, del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay una palabra que dice pero cuando se manifestó la bondad de Dios. La bondad es el amor en acción. Es porque el amor que yo siento o quiero expresar es visible, es tangible, no es de palabra, lo que decíamos hace un rato y lo hemos dicho muchas veces. Es que yo quiero a mi manera, no. Mire que Cristo dice aquí que por la bondad de Cristo vino y pagó el precio de mi pecado. Fue un amor expresado con hechos. Y siempre que toco el tema de la bondad les explico lo mismo. Si vemos a un niño pasando la calle, yo, ay, ¿qué tal que le pase algo? Ay, pobrecito, pero aquí mirando nomás. ¿Por qué no voy y lo ayudo a pasar? La bondad es que voy y lo ayudo a pasar, no solamente que estoy aquí o no lo empujo, pero no lo ayudo, no hago la tarea. Entonces la bondad tiene que ver que el amor debe ser expresado. Hay un texto en unas cartas de Juan que habla de eso, que no sea solo de palabra. Entonces, como hijo debo ser bondadoso. Y sabían que muchos hijos no pueden ser bondadosos porque los padres no lo permiten. El hijo le va a dar o le va a ayudar en algo y no, tranquilo, mijita, no, mijito, no me dé porque eso usted necesita más que yo. ¿Cómo se le ocurre? Venga para acá todo lo que me traiga. ¿No ve que Dios se lo va a multiplicar y triplicar? Y va bien usted por allá por otro ladito de lo de acá. Usted le recibe por aquí, por otro lado le da. Usted recibe la platica y usted recibe el campo. Le roba la bendición. No, que venga, la llevo, venga, le hago. Y yo oigo muchas mamás, sobre todo las mamás, haciendo eso por sus hijos. No, es que pobrecito, está cansadito. Eso mejor que no me ayude a hacer el aseo. Le está robando la bendición. Que va a llevar a algún lugar. No, eso no, porque es que usted está cansadito, porque es que la plática no le alcanza. ¿Cómo que no le alcanza? Y Dios le va a dar 3 veces. Como hijos debemos hacer la tarea bien hecha para Dios, como hijos amados y teniendo bondad. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aquí hay otros roles, que es ser, ¿qué?
sacerdotes. Ese es un rol muy importante, es un rol de honra. ¿Qué es ser sacerdote? ¿Cuáles son las funciones de un sacerdote? Predicar la palabra, dar ejemplo, mantenerse consagrado, apartado, sin contaminación, porque si yo vivo contaminada de cuanta cosa se me ocurre, ¿cómo puedo predicar? Y puedo predicar, pero ¿va a llegar al corazón de las personas a las que le estoy guiando? No. Como sacerdotes y muchos, esa es una aspiración muy alta y eso es una cosa de lo máximo, pero hay que cambiar muchas cosas en nuestra vida si verdaderamente queremos ser sacerdotes, los esposos sacerdotes del hogar. Muchas cosas tienen que dejar sí o sí si ustedes quieren ver a sus familias crecer, avanzar espiritualmente. Pero queremos ser sacerdotes para mandar y no es así. Es para cuidar, para proteger, para apoyar, para enseñar, para corregir conforme a la palabra. Sacerdotes, eso es una aspiración muy alta y Dios quiere que lo seamos. Y terminamos con 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos un pueblo, esta es una misión que nosotros tenemos, ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, que nuestros vecinos vean en nosotros personas de Dios, personas con buenas costumbres. Pero si somos los primeros que le ponemos el volumen a todo timbal a medianoche, porque es que música cristiana, somos los que más gritamos, los que más desorden hacemos, somos los que no saludamos al vecino, somos los que le echamos la basura. Eso es delicado. Y hay otro texto, no nos da tiempo, que habla de que también seremos reyes. Reyes es que gobernamos, que vamos a tener bajo nuestra autoridad a muchas personas, así sea uno, pero tenemos que ser buenos gobernantes. Todo eso son los planes de Dios. Él quiere que nosotros seamos reyes y sacerdotes, que gobernemos bien empezando por mí, que pueda gobernar mis emociones, que pueda gobernar mis sentimientos, que pueda gobernar mi vida, para que podamos gobernar todo o todos las personas que Dios va a poner a nuestro cargo por amor. Sacerdotes para predicar y testificar de su obra, pero consagrados a Él. Verdaderos hijos amados, pero haciendo la tarea correctamente por amor a Dios y por amor a la gente. Y verdaderos obreros. Porque Él dice en un texto, ya no los llamaré siervos, o sea, ya no somos esclavos de Dios, sino servidores de Dios, obreros de Dios. La diferencia entre el esclavo y el obrero es que el obrero tiene recompensa, le paga bien y Dios paga muy bien. Hagamos la tarea. Y les digo, mis amados hermanos, por experiencia, yo tuve una etapa fuertísima de trabajo duro, de mucho trabajo, pero en ese trabajo yo le serví a Dios, me preparé. No pensaba que Dios me iba a llamar al pastorado, lo hacía porque quería acompañar a muchas personas. Incluso en esa tarea cogí a mi hijo menor y venga para acá, usted también le toca. Le tocó participar y fue duro. Salir de un turno de la universidad, toda la noche de turno en la clínica, ya cuando es en Cartagena, por ejemplo, de maternidad, donde salen niños, pero así.
y salir a las 7 y corre para la iglesia porque tenía que irse para la iglesia primero, porque si se iba a dormir no se iba a levantar. Y llegar a la iglesia y si tocaba servir, servir. El trote fue fuerte, pero la gloria es para el Señor porque hoy lo tiene recompensado. Entonces sí vale la pena abrazar, amar los planes de Dios, hacer la tarea en cada área de mi vida tal cual. No como a mí me gusta, ni como a mí me parece, ni como otro lo hacía, o como lo he venido haciendo. Porque cuando llegamos a Dios hay un antes y un después. En eso consiste la diferencia. El antes y el después es porque ahora me sujeto a Dios, a su palabra. Que no me gusta, no importa. Si el trabajo que tiene por hacer ahora no le gusta, pero que no tiene más que hacer, trabaje en eso, porque Dios lo va a poner en un trabajo que le gusta. Pero si no hace la tarea, se va a quedar ahí. Amén. Vamos a pedir perdón. Yo siempre pido perdón, porque le fallamos a Dios, y si cada uno saca la lista es larga. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos nuestros pies y vamos a orar. Padre eterno y soberano, en esta gloriosa mañana nos has hablado a través de tu palabra y nos has confrontado de que no queremos hacer la tarea, pero nos exaltamos diciendo que sí amamos tus planes cuando realmente todo lo hacemos a medias y a veces nada. Perdónanos, Dios. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a despertarnos del letargo espiritual en el que andamos creyendo que tú te tendrás que sujetar a nosotros, y no es así. Somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a tu palabra, porque para eso tú la dejaste establecida, para que tengamos claridad y no tengamos excusa de que no te hemos cumplido porque no sabíamos, porque hay 1000 herramientas en estos tiempos para poder conocer y hacer tu obra.